con la alegría de contar con nuestra hermana Mónica en esta tarde. Tere, Hechos capítulo 21. Y después de lo que voy a explicar, vamos a comenzar con la reflexión última que tú tuviste. ¿Vale? A ver si te acuerdas. Pero ahora, preguntas. Pablo, en origen, en principio, porque de Pablo sabemos que hizo o realizó 3 viajes misioneros. Estamos de vuelta con el tercero y último, ¿vale? Pablo quería llegar a Jerusalén. ¿Qué intenciones tenía en Jerusalén? Al menos 2. Entregar una ofrenda, Carmen. Qué bueno, Araceli, qué bueno. Tal vez él también se sentía culpable, me dio por pensar esta semana, Carmen. Él había sido perseguidor de la iglesia. Tal vez muchos estaban en esa situación como consecuencia de ese afán. Pero ahora, él se involucra en recorrer aquellas iglesias en Macedonia, en Asia, en distintos lugares, pensando en los pobres de Jerusalén. Una forma de demostrar que somos iglesia. El hecho de que nos importe lo que les pasa a los demás. Ser iglesia no es tener un local precioso, es ser una comunidad preciosa, en la que nos interesamos los unos a los otros. Menos mal, Tere, que Dios nos enseñó que teníamos que amarnos los unos a los otros, porque somos tan diferentes. Los hay del Barcelona y del Madrid. Los hay americanos y europeos. Los hay de derecha, de izquierdas y del centro. Y hoy en día casi de extrema derecha y de extrema izquierda. Pero el Señor, que ya sabía, amaos los unos tal y como soy. No trates de cambiar a Guadalupe, así como es, tienes que amarla. Y eso es difícil, porque tenemos tendencia a tratar de cambiar a la persona a nuestra manera de ser. Y no nos damos cuenta de que muchas veces proyectamos. Bueno, el amor se demuestra en que así como uno es, se le ama. Yo he aprendido a amar a Araceli con su Biblia de estudio. Y el sábado la mandé un audio porque estaba yo me sentía mal. Digo, ¿no te habrás tomado como que te he llamado la atención delante de la gente? Porque no era mi intención. Me encanta que traigas tu Biblia de estudio, pero que tu Biblia de estudio no coarte la inteligencia que Dios te ha dado. Me interesa más saber qué hay en esa cabecita. Pero tráete la Biblia, Tráetela y eso, bien. Entonces, una cosa, Carmen, fíjense lo que me enrollo, ¿cómo vamos a acabar en hora siempre si luego para una cosa que he dicho me tiro 10 minutos? Para llevar una ofrenda. Y otra cosita, tenía intención de llegar en una fecha concreta. Pasar la Pascua. La Pascua. Él quería estar ahí para la Pascua. No, Alberto, su idea primera era estar allí para la Pascua. ¿Por qué? ¿Por qué no pudo estar para la Pascua? Claro, porque se enteró de una asechanza contra su vida. Él tenía intención de hacer un tramo en barco, pero tuvo que volver tras sus pasos, tuvo que volver a pie, porque se enteró de que allí en el barco iban a coger y qué iban a hacer con él. Y ahora, Pablo, el norte está para acá. A ver si llega. Y Pablo dijo, en esta ocasión me da a mí que no lo voy a intentar. Me voy a volver andando, ¿vale? Entonces ahí sí recuperamos eso, Alberto. Como no puede llegar para la Pascua, porque tiene que volver tras sus pasos, ahora se marca un nuevo objetivo, una nueva fecha en el calendario. Pentecostés. 50 días después. 7 semanas después. Uy, 7. Sí, 7 semanas después, está de acuerdo. No, ¿vale? Muy bien.
Otra pregunta, recordando el estudio de la semana pasada. ¿Cuál es el día del Señor? Araceli, mira. Esa no está ahí, te la queda. ¿Cuál es el día del Señor? No está hablando la de Jesús. ¿Cuál es el día del Señor? El domingo. Pero no es hoy. Pero no estamos celebrando el Día del Padre. El chiste es malo, ¿no? El chiste es malo. ¿Qué es el Día del Padre? ¿No? ¿Cómo ora usted? Padre nuestro. Hoy es el Día de Dios. Bueno, sí les digo, hermanos, sí les digo. Y esto como amigo, Como amigo, Pedro José. Atrévanse a decir cosas diferentes al resto. Porque cuando todos piensan lo mismo, la mayoría no piensa. Piensa uno por todos. Lo hemos dicho muchas veces. ¿Podemos entender el domingo como el día del Señor? Sí. Los judíos tenían el sábado. El sábado era sagrado. En 6 días... Que no hay que entenderlo literalmente, no está hablando ahí de 6 días de 24 horas, ¿vale? Pero en 6 días y al séptimo descansó. El sábado es sagrado, bien. ¿Por qué los cristianos observan el domingo como un día especial del Señor? Recordamos la resurrección, pero les digo, Dios no tiene días señalados en el calendario. Este año fue bisiesto o fue normal. Este año fue normal, ¿no? Ya me estaba perdiendo. Este año, Araceli, hay 365 días que son del Señor. Y el año que viene, si no es bisiesto, habrá otros 365, porque todos los días son del Señor. De la misma forma que usted es cristiana 365 días al año. Que yo le consiento sus luchas. Me estoy poniendo yo como si yo tuviera que consentirle nada, pero entiéndame. Cambie esa palabra de consentir por entender que yo entiendo sus luchas, sus guerras, sus debilidades. Pero que el cristianismo no deja de ser un estilo de vida que nos ocupa todo el tiempo. Todo el tiempo. O sea, ser cristiano no es el viernes de 7:30 a 8:30. O el domingo de 11:30 a 1. ¿Vale? Uno es cristiano cuando trabaja. Uno es cristiano cuando paga sus impuestos. Uno es cristiano en su trato con el vecino. Bien, eso a modo de recordatorio. Tengo el tiempo controlado, de verdad. Vámonos al capítulo 21. Esta es más o menos unas preguntas. Ah, bueno, sí, también teníamos ahí un personaje. Que a algunos les hizo mucha gracia. Hablamos ahí de un personaje ahí muy curioso. Un nombre muy extraño. Que empezaba por Eu y acababa por Tico. Eutico, ¿quién se la debe? No la revela. Eutico. Y vimos a través de ese texto, ¿verdad, Alfredo? Que Eutico era como Alfredo, venía el hombre agotado. Hoy no, porque no ha trabajado, pero venía... Pues sí, ha trabajado hoy, ¿no? Claro, sí. Por la mañana, lo de... Pero dijimos, ese culto era por la noche. Ya explicamos que lógicamente el culto lo tendrían por la noche porque había mucha gente pobre, había mucho esclavo, que el único momento libre que tendrían al cabo del día es por la noche cuando finalizaban sus faenas. Así es que imagínense, en un lugar con un clima cálido, después de haber trabajado en 8 horas todo el santo día. Seguramente no habían comido en condiciones, Tere. Si muchas veces, para muchos, la única comida decente era el ágape, la fiesta del amor, lo que celebraban los domingos, esa comida que compartían los unos con los otros, en los que no había diferencias, salvo en la iglesia de Corinto, entre pobres y ricos, porque todos compartían lo que tenían.
¿vale? Así que imagínense, ahí el ambiente cargado, mucho calor, las teas encendidas, está ahí todo el humo, ahí pues, cargado. El hombre fue buscando el aire acondicionado, que en aquel tiempo era la ventana, porque no había otra cosa, pero no había ni cristales, ni había rejas, se cae para abajo, ¿vale? Muy bien, vale, pues ese es el resumen del capítulo 20. Vámonos al 21. Y vamos a leer los primeros 16 versículos. Yo veo dos cosas interesantes, ¿vale? Ojalá ustedes las identifiquen y ojalá ustedes vean más cosas de las que yo he visto, porque eso me ayudará a aprender a mí, porque esto es retroalimentación. No venimos a que yo hable y ustedes callen, no, hablamos todos y compartimos todos, ¿vale? Venga, versículos del 1 al 16. Después de separarnos de ellos. Miren, hermanos, la semana pasada dejamos a Pablo aquí, en Éfeso. 3 años. En ningún sitio estuvo más tiempo. En ningún sitio tuvo tanto éxito como en Éfeso. Qué mensaje final vimos, hermano Alfredo, cómo lo querían, lloraban porque él les dijo, no esperéis ver más mi rostro. Si queréis volver a verme, haceros una cuenta de Instagram, ahí subiré fotos porque no me vais a volver la cara en persona, ¿vale? En Éfeso le dejamos la semana pasada. Después de separarnos de ellos, zarpamos, vamos a ir viendo aquí el mapa, ¿vale? Zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos. ¿Dónde está Kos? No tengo ni idea. Sí sé que el siguiente sitio que se va a mencionar es este. Rodas, ¿lo ven aquí Rodas en el punto? Entonces, entre Éfeso y Rodas, por ahí tiene que estar Kos. Tuvo que estar aquí. ¿Dónde? ¿Ahí está Kos? Digo yo, ¿qué será? ¿Pero lo lees o no? No, es que no lo pone. No. Vaya Biblia de estudio que me está haciendo. Mira. El único que falta es este. ¿No lo ves? Es el que no tiene nombre. Porque este mapa es este. Que lo cogió de tu Biblia para que estés contenta. Carmen, el mapa de la Biblia de estudio de Araceli. Que quede claro, también saluda a los hermanos, oye que aportas el mapa. Bueno, vamos aquí. De verdad que eres lo mejor de la iglesia. Es el único que falta, no tiene nombre. Claro, pero vamos. Vamos. No lo busques, que no está aquí. Venga, hermano. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Kos. Y al día siguiente a Rodas. Ya están aquí. Araceli. Sí. ¿Y de aquí a dónde? A Patara. Tiene acento. A Pátara. Aquí. Ya está aquí. Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al avistar Chipre, a la Araceli iba a decir, no está, porque en el mapa no lo pone, pero está aquí. Está ahí. Está ahí, pero no lo pone. Mira. La isla de Chipre. Miren, aquí está Chipre. ¿Y qué es lo que dicen? Lo dejaron a la izquierda. Algunos comentaristas Guadalupe dicen que es una forma de expresar el... No se quiso detener ahí. Ahí ya había estado. Ahí ya había predicado. ¿Vale? Muy bien apuntado. De ahí era Bernabé. De ahí se entiende que en esa división que hay entre Pablo y Bernabé, que Pablo coge a Timoteo y se va, Bernabé coge a Juan Marcos, a su sobrino, y se va. Ahí también se habla de que entre otros sitios misionó, no sé si está bien dicha esa palabra, pero vamos, hizo misión, hizo trabajo en Chipre, entre otros sitios. Muy bien, Alberto. Llegando un barco que pasaba a avistar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro. Miren, ya llegan aquí. En Tiro.
porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, había unos discípulos en Tiro, y hallados los discípulos, nos quedamos allí. Un día. 7. Pero ¿cómo lees, hermana? Una semana. Era una semana. Claro, porque a la feliz es como el Señor, que un día son como 1000 años, ¿no? 1000 años como un día. Bueno, son 7 días. Estaba mirando en la otra parte. Vale, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, fíjense que en una semana, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. ¿Lo ven? Aquí está. Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día, Araceli. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Aquí lo tenemos. Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, ¿de los 7 qué? De los que tienen con ellos. No. ¿Es evangelista? No. Felipe el evangelista, vale, por ejemplo, ¿a quién evangelizó? Muy bien. ¿Y por qué se dice que era uno de los 7? Olvídense ahora de ese episodio. ¿Uno de los 7 qué? Que escogieron para servir. Bien. Punto para Pedro. De los que escogieron para servir las mesas. De los diáconos. Muy bien. Este hombre valía para todo. Lo mismo para un roto que para un descosido. Lo mismo servía mesas que evangelizaba. Y luego, ¿qué fruto? Ahí tiene como mínimo 4 hijas que profetizaban. Fíjense, todavía hoy en día seguimos discriminando a la mujer en la iglesia, pero en aquel tiempo tenía un lugar prominente. 4 hijas que profetizaban. Posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros aquí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Yo digo Ágabo, pero se dice Agabo. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solamente a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a... Aquí está, Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Muy bien, hermanos. Después de una lectura tan interactiva, gracias a la colaboración de nuestra hermana Araceli, No, eso nada. yo he visto dos cosas a resaltar. Dos cosas. Pedro. Una de las cosas es que es profetizado lo que iba a pasar a Pablo, pero él no se amedrentó. Eres un artista. Tere, dijimos que comenzábamos con tu última reflexión. Hay días como hoy no ha chispeado nada, muy poco, pero hay días que sales de casa y el cielo está encapotado.
y huele a humedad. ¿Y qué presagias? Agua. Nubalones. Agua, tormenta, tormenta. Lo que dijiste tú, Tere. Había nubes y olía a humedad. Se presagiaba tormenta. Ya a partir de ahora todo se va a acelerar. Y lo que ha dicho el hermano Pedro, que ha visto mis apuntes y por eso se lo sabía. No, ¡Qué inquebrantable! La decisión del apóstol Pablo de seguir adelante sin importarle lo que le pudiera pasar. Oye, Pablo, no me puedes decir que tienes falta de información porque te lo están diciendo por activa y por pasiva. Hay unos discípulos en Tiro que te dicen, por favor, Pablo, no vayas a Jerusalén. Pero él tiene eso en la mente. Yo voy a entregar la ofrenda. Yo voy a predicar a los de mi nación. Da igual el precio que tenga que pagar. Este hombre es increíble. Este hombre tiene un objetivo y no ve otra cosa. Impresionante. Luego tenemos ahí a un profeta, Agabo, que en Cesarea, hombre, el hombre para explicarse es muy así como yo, es muy extrovertido, ¿eh? ¿Qué es lo que hace? Coge el cinto de Pablo, se ata con el cinto los pies y las manos, dice así. Bueno, hay que entender que los profetas en aquel tiempo eran muy así. No es el primer caso de que escenifican de una forma tan visual. Por ejemplo, para profetizar algo, Isaías hizo algo por 3 años. No sé si alguno de ustedes lo sabe. Muy llamativo, yo no lo haría, Alfredo, de verdad. Así más que nada por pudor. Pero Isaías por 3 años hizo algo para profetizar. ¿Alguien se atreve? Pues te lo voy a decir, Guadalupe, para que no te quedes con ese reconcome de qué será. Por 3 años fue descalzo. Bueno, Félix, pero en la selva yo he visto a muchos niños que van descalzos. Eso, al final la planta de los pies se te pone como una piedra y... Bueno, no solamente fue descalzo, sino que iba desnudo. Por 3 años. 3 años, no un día. Oye, ¿ustedes no han soñado nunca que van desnudos? Para mí ha sido un sueño recurrente. Yo muchas veces he soñado que voy desnudo. Una vergüenza. Y yo me levanto y le digo a Mari, pero qué afán por ir desnudo por la vida, no lo sé, ¿no? De verdad que yo 3, 4, 5 veces el sueño de ir desnudo, una vergüenza. No, dicen que eso tiene que ser algo desnudo. 3 años, Alfredo. 3 años Isaías, 3 años, desnudo y descalzo. ¿Sabe para qué? Únicamente para profetizar lo que los asirios harían con los egipcios y con... Ay, que no me sale, ¿cómo se llama? Los egipcios y los... Ay, pues no. ¿Dónde lo tengo? Y con los de Etiopía. O sea, así vais a acabar. Pues para que lo supieran, 3 años. Pero luego tenemos a Jeremías, otro profeta, que el Señor le dice, cómprate un cinturón de lino y te lo ciñes. Y ahora llega y lo entierras cerca del río Éufrates. Y luego al tiempo vete a sacarlo. Y cuando va a sacarlo, ¿cómo se encuentra el cinto de lino Jeremías? Podrido. Y dice, pues así voy a podrir. A pudrir, perdón, gracias. No, está muy bien. Porque podrir no existe. A pudrir el ego, la soberbia de los judíos. ¿Vale? Así es que, en primer lugar es eso. Algo más, hermanos. Pero lo quito porque alguno ya lo ha visto.
Ah, lo he quitado rápido. Sí, en ese sentido además hay como un paralelismo con Jesús, ¿no? Como tanto Pablo como Jesús sabían a lo que se iban, además en Jerusalén, ¿no? Sabían lo que les esperaba y aún así, Sí, sí. sabiendo lo que tenían que hacer, ¿no? Muy buen paralelismo, es así, es así, es así. Estaban dispuestos a pagar el precio. Ya que lo apuntas, te digo una cosa, hay una cierta controversia, ¿vale? Yo no veo tal, pero estaba esperando a ver si alguno de ustedes apuntaban en esa dirección. Hay algunos que dicen, bueno, es que Pablo en ese punto iba en contra de la voluntad de Dios. Y uno dice, ¿cómo? ¿Por qué? Dice, sí, porque el texto bíblico dice que guiados por el Espíritu le dijeron, Pablo, no vayas a Jerusalén. Por tanto, él desobedeció. Y algunos dicen, yo les voy a enseñar todo eso, ¿eh? Algunos dicen, Tere, Pablo, avisado estabas. Te dijeron que no fueras, que no fueras. Es más, cuando Dios habla con Ananías y le dice, a este que le tienes manía normal, porque sabes, vete, está aquí alojado, se ha quedado ciego, perdido, ¿vale? Pero quiero que vayas porque varón útil me va a ser. Y yo le he apartado, y si lo leen están en el capítulo, creo que es 9 de Hechos. Dice, me será útil para predicar a gentiles, a reyes y a los de la casa de Israel. Y muchos dicen, pero él se empecinaba siempre primero con los de la casa de Israel. Iba a cualquier lugar y lo primero que hacía era predicar en la sinagoga. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Siempre que él llegaba, como diciendo, bueno, él te apartó a ti para los gentiles. Fue a Pedro a quien le dijo, tú te vas a encargar del pueblo judío, ¿no? Y algunos ven eso, pero otros dicen, no. Pablo no iba en contra de la voluntad de Dios. Era una forma en que el Espíritu le estaba expresando, esto es lo que te va a ocurrir, no vayas si no estás preparado aún. Esto es lo que va a pasar. No podrás decir que no te avisé, no podrás decir que yo te engañé. Así vas a acabar. ¿Estás preparado para enfrentar el desafío? Entonces digo, hay esa controversia. Algunos van en una dirección, otros van en otra dirección. Cualquiera que tú veas, pues mal no está. Yo creo que sí, que él no iba en contra de la voluntad del Señor. No iba en contra de la voluntad del Señor. Sin embargo, él sabía y era consciente de lo que le iba a pasar. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Han visto algo más? Yo tengo ahí una cosa apuntada. Las hijas de este hombre, pues yo... Profetizaban. Muy Eran bien, mujeres sí. todas. ¿Por qué? Eran todas mujeres, que no porque Sí. fuera una mujer no podía decir las cosas como tenían que ser. Muy bien. Miren, les digo una cosa. Araceli. Profetizar es ser la voz de Dios. Claro. Profetizar es ser la voz de Dios. No predicar. No. Yo puedo predicar mucho. Y que mucho de lo que predique no sea voz de Dios. Así que cuidado. No, voy a... Sí. Yo profetizo cuando soy voz De Dios. de Dios. Amén. Porque yo a lo mejor en una hora puedo decir muchas cosas que no vienen de Dios. Y soy el pastor. Y soy el predicador. Y lo que tú quieras. Ahora, usted fíjense. Ahora, yo sé que son textos a veces muy tediosos porque son complejos. Pero usted fíjese en el profeta del Antiguo Testamento. Cómo siempre denunciaba la crueldad. El cómo trataban al pueblo con indignidad, a los pobres, a los necesitados, a las viudas. Eran voz de Dios. Y estas mujeres eran voz de Dios. ¿Vale? Siempre. Ese es el resumen, ¿vale? Luego podemos hablar de distintas profecías y todo eso es un tema ya más complejo, más amplio. Pero si tú me dices, oye, Félix,
Un profeta, una frase corta, ¿qué define un profeta? Voz de Dios, es la voz de Dios. En todo momento y en todo lugar para cualquier circunstancia. En algunas ocasiones será un tema puntual, en otras ocasiones será algo cara al futuro, pero siempre es la voz de Dios. Muy bien, ¿algo más? La unión y cómo prendían las iglesias y... Muy bien. Punto 2 que yo tenía apuntado. Tenemos el dato maravilloso de que donde quiera que fuera Pablo encontraba una comunidad cristiana encantada de recibirle. Y oraban fervientemente. Se pusieron de rodillas en la playa. No querían que se fuera una semana con Pablo. Y ese hombre tenía imán, tenía carisma, tenía personalidad. Una semana. Y no querían que se fuera. Pero ahí donde Pablo fuera, siempre encontró hermanos que con gusto le recibían. Y creo que hoy día pasa igual. Vayamos donde vayamos, siempre encontraremos a personas iguales o muy parecidas a nosotros. Muy bien, avanzamos. Avanzamos. Versículos del 17 al 26. Versículos del 17 al 26. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos, la iglesia, ¿va de Guadalupe? Sí. Nos recibió con gozo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo. ¿Quién era Jacobo? El hermano del Señor. El hermano del Señor. El pastor de la iglesia en Jerusalén. Santiago. Y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó Pablo una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Cógelos, te los tomas contigo, te purificas con ellos, paga sus gastos para que se rasurren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guardasen nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando habían de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Muy bien, muy bien. Cuéntenme. Pedro. La autoridad de Jacobo o Santiago y la obediencia de Pablo. Qué bueno eres, tío. Eres un artista. Sí, tienes mucha razón. Mira, amigo, te explico. A la iglesia, la llegada de Pablo le supuso un problema. Me explico. La iglesia se gozó con Pablo. Se gozó en los frutos del apóstol Pablo. Pero sabía que su llegada a Jerusalén podría traer conflictos. Y para evitar conflictos es que la iglesia, en nombre de Jacobo o Santiago, le aconseja que haga algo. Y Pablo, que bien pudo negarse, supo atenerse, supo estar bajo autoridad. Tal vez a él no le apetecía, tal vez sí, no lo sabemos. Pero imagínate que no le apetecía, pero da igual. Porque se lo pidieron y entendió que era para el bien de la comunidad. Y por el bien de la comunidad estuvo dispuesto a hacer algo que precisamente gratis no salía. Y lo hizo. Así es que la has clavado. La has clavado.
la determinación del apóstol Pablo de seguir el consejo que le han dado y la autoridad que tenía Jacobo en la iglesia de Jerusalén. Chapó, una medalla. Sí, señor. ¿Algo más? Más o menos es eso. Simplemente, bueno, puedo, por prolongarlo un poquito más y porque lo analicemos mejor, les puedo explicar un poco en qué consiste esto del voto nazareo, ¿vale? ¿Es el que Pablo tenía en mente hacer cuando llegara? O sea, ¿no había uno que estaba abordando para cuando llegara a Jerusalén? Precisamente este. Precisamente este. Pero que tú guardes un voto, tú corres con tus gastos. No, sí, Pero aquí sí, se le claro. pide, sí, pero aquí se le pide que costee los gastos de los otros 4. Pero sí, es él el que había hecho voto y por eso quería llegar a la Pascua. Pero no pudiendo, pues bueno, 50 días después, para Pentecostés. Pero es muy bien apuntado, hijo. Él había hecho voto. El voto de Nazareo era un voto que se hacía por consagración, o por agradecimiento, ¿vale? Consagración a la causa de Dios o por agradecimiento a lo que Dios había hecho contigo. En este caso sabemos, bueno, en el caso de Pablo, cualquiera de las dos vertientes valía. Pero explicamos que él lo hizo como motivo de agradecimiento por cómo Dios le había guardado y cuidado. Ya hemos visto Guadalupe que Pablo donde iba o le pegaban o tenía que salir huyendo porque su vida corría peligro. Estuvo en sitios muy complejos y complicados. Hizo un voto de Nazareo. ¿En qué consiste, Tere, ya que me lo preguntas? Tranquila que yo te voy a responder. Te vas a ir a casa, viene papaita. Bueno, en un mes, en 30 días, no comías carne, no bebías vino y te dejabas crecer el pelo. Los 7 últimos días, si te pillaba en Jerusalén, los pasabas en el recinto del templo. No en todos los casos, pero en algunos de ellos. Esos 7 últimos días los pasabas en el recinto del templo. Cuando llegaba el momento ya de cumplir, tenías que hacer una ofrenda de un cordero de un año, como ofrenda por el pecado. Un carnero, como ofrenda de paz. Tenías que entregar una cesta con panes sin levadura, unas tortas de harina y de aceite, y una ofrenda de carne y de bebida. Y te cortabas el pelo y todo eso lo entregabas en el sacrificio. Así es que precisamente barato no era. Tenías que dejar de trabajar para comprar todas esas cosas. Había gente que no lo hacía no porque no quisiera, sino porque no había chelines. No había, yo quiero, pero no hay. No hay. Pues él, lo suyo y lo de cuatro. Muy bien, avanzamos por ustedes. Que nos quedan ¿cuánto? 10 minutos. Si nos quedan, venga. Del 37 al 40. Del 37 al 40. No, 27. Claro, del 27 al 36. Que yo voy por rápido, ya quiero terminar. 27 al 36. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, ¿qué 7 días? Eso que les he dicho, Unos judíos de Asia, al verle en el templo, a ver, yo pregunto a Marisa, ¿qué hacían unos judíos de Asia en Jerusalén? Muy bien. Sabemos que a causa de la dispersión, los judíos habían ido a todos los lados. A todos los lados del mundo conocido. A todos los lados. Así se propagaba la religión judía. Porque había judíos por todos los lados. Pero claro, eran muy suyos, eran muy de sus fiestas. Y ahorraban todo el año, De la misma forma, usted no ha ahorrado muchas veces, usted a veces todo el esfuerzo de un año no lo ha dedicado a unas vacaciones para irse a Ecuador. Todo. Pues allí en aquel tiempo muchos trabajaban todo el año para poder costearse un viaje a Jerusalén. Me compró
el crucerito, pensión completa, que tenga derecho también el crucerito, llegar allí, total. Luego las ofrendas para el templo y todo eso, ¿vale? Muy bien. Pues eso pasaba en Pentecostés. Había judíos de muchos lugares. Pues aquí tenemos a unos que son de Asia. Y yo pregunto, Marisa, para dar un poco así, para hacer un poco de spoiler. ¿Pablo estuvo predicando en Asia? Sí. ¿Así es que estos conocían de Pablo? Sí, claro que conocían. Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: ¡varones israelitas, ayudadnos! Este es el hombre que por todas partes enseña a todos. Mira qué forma de cómo tergiversan en la cosa. Enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Es decir, se mete con el pueblo de Israel, se mete con la ley de Moisés y se mete con el templo que está en Jerusalén. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo, a gentiles. Tere. Y ha profanado este santo lugar, porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, Efesio, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. De aquí no sales vivo, te vamos a despellejar las uñas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. O sea, se llevó una somanta de palos. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, otros gritaban otra cosa, y como no podía entender nada acerca del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. La fortaleza tenía nombre. Jacinta, ¿qué nombre tenía? Si tú lo sabes, te lo voy a decir yo. El nombre de tu madre. Fortaleza. Antonio. ¿Tú te llamas Jacinta? ¿Te quieres llevar el protagonismo? A la fortaleza, Antonio. Al llegar a las gradas aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Vale? O sea, no sabemos por el texto si lo llevaron en peso, en volandas, para sacarle ahí en ese momento puntual, o de lo malherido que estaba, de la paliza que le habían metido, ¿vale? Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando: ¡muera! 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 Bueno, hermanos, ¿qué les sugiere el texto? Lo mismo lo pasamos 5 minutos o 8, no más, venga. Porque lo único que hacían era meter bajas para que al pobrecito Pablo, Sí. le metieran lo que no tenía que ser. Sí. Porque él no había hecho las cosas, las había hecho bien. Lo que pasa es que no lo hicieron al revés todo. Claro, a ver, le acusaban todo al revés. Le acusaban al apóstol Pablo de motivar a los judíos a abjurar de sus costumbres, de su religión, cosa que él nunca hizo. Sí enseñó que los gentiles no tenían que estar bajo la ley, pero que los judíos podían seguir tal y cual con sus costumbres, no pasaba nada. O sea, que le estaban acusando de algo que él no había enseñado. Pero le tenían María, le conocían de Asia, habían visto el fruto de su predicación, como muchos se habían convertido, ¿vale? Y le tenían tirria. No crean que esto fue fruto de un calentón. Esto se programó. Por eso se cita que, cumpliéndose los 7 días, que a Pablo se le vio mucho en el templo, porque sus 7 últimos días, si no estaba allí, lo frecuentó mucho, ¿vale? Entonces, urdieron el plan para acabar con la vida del apóstol Pablo. Les explico en qué consiste esto. Tengo varias fotografías para que ustedes hagan. Esto no lo vas a encontrar en tu vida de estudio. Mira aquí, Araceli. Miren, el templo, ¿vale? El templo. Todo esto es el templo.
Aquí está la fortaleza Antonia. ¿Por qué les enseño esta fotografía? Porque en el siguiente, la fortaleza Antonia la van a ver pequeña. ¿Vale? Y si les enseño esto, van a decir, hombre Félix, pues me parece que el dato que está dando no es muy real. Porque ¿qué le está si le digo que en los días de fiesta, había ahí una cohorte de 1000 soldados para que no hubiera problema alguno? Y dice, hombre Félix, ahí 1000 soldados no caben. Ahora, si te pongo esta foto, ya te das cuenta de que la fortaleza Antonia, precisamente pequeña, no era. ¿Vale? Vale. En fiestas como Pascua, como Pentecostés, u otras, para que no hubiera trifulca, atestados, pues se redoblaba la guardia. Y había una corte de hasta 1000 soldados. ¿Por qué? Porque los romanos podían soportar todo menos una cosa: las revueltas. No las perdonaban. Ni al populacho que las provocaba, ni al comandante que las consentía. Por eso, a este comandante, que ni conocía a Pablo, no es que estuviera muy interesado en la vida de este hombre en particular, sino que no quería que hubiera problemas, porque si no se quedaría sin trabajo. ¿Vale? El Imperio Romano nunca, por eso acabó en el año 70 quedó Jerusalén como quedó. ¿Por qué? Porque siempre estaban metidos en líos. Les gustaba la gresca más que a los catalanes. O sea, estaban siempre de movidas. Y los romanos no consintieron eso. Bueno, lo que quiero decirles, hermanos, para que ustedes lo entiendan. El templo, ¿vale? El templo. Todo esto que ven aquí, digamos que esto es lo sagrado. Lo más sagrado. Por aquí se conoce como atrio de los gentiles. Ahí daba igual si estabas ceremonialmente hablando puro o impuro. Daba igual si eras judío, mujer o gentil. Podías estar ahí. Y muchos rabinos salían a explicar la ley para que la gente pudiera aprender. ¿Vale? Pero si tú eras gentil, de aquí no podías pasar. Tú te quedabas ahí. Paso de foto. Esta foto ya es más pequeña, pero lo ves, ¿no? De aquí. Atrio de los gentiles. Todo eso. Ahora, ¿se dan cuenta de esto? ¿Ven ese muro? Bueno, ¿ven aquí estas puertecitas? ¿Esos arcos, esas puertas, lo ven? Bueno, hay un gentil, no podía pasar. Los muros medían 1,3 metros, ¿vale? 1,30, 1,33, 1,35. Un gentil no podía atravesar esa zona. Es más, había unos carteles enormemente grandes que ponían que si pasabas, lo pagabas con tu vida. Los romanos no consentían en que los judíos aplicaran la pena de muerte, excepcionalmente en este caso. Gentil que se pasaba de listo, ese moría. ¿Vale? Para que ustedes también lo entiendan. Esta es la zona, ¿ves? La zona de los gentiles. Estos muros que yo les he dicho. Luego ahí tenemos el atrio de las mujeres judías, que eran más que los gentiles. Ahí podían estar ellas. Y luego, ya vamos avanzando. ¿Se dan cuenta? Aquí está el atrio de las mujeres, aquí ya pasa el atrio de Israel, los hombres, y aquí ya más adentro, que es ya el sitio más especial, más sagrado, es el atrio de los sacerdotes. Desde fuera, los hombres podían ver los sacrificios que los sacerdotes oficiaban. ¿De qué acusaban a Pablo? De que a Trófimo, voy para atrás, de que a Trófimo la había metido dentro del templo, es decir, le había hecho cruzar esa zona. Por tanto, dicen, Pablo lo que está haciendo es hablar mal del pueblo escogido de Dios. Pablo se está metiendo con la ley, diciendo a los judíos que no cumplan con sus ritos, con sus costumbres, con sus leyes.
En definitiva, se está metiendo con el pueblo de Dios. ¿Y eso es? Vamos a lo último. Y luego ya les dejo si tienen algo que decir. Versículos 37 al 40, terminamos. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decir algo? Ahora, hermano Pedro, si quieres decir algo, te dejo que sí, que han levantado la mano y no te he dejado. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él dijo: anda, ¿hablas griego oculto? ¿No serás tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4000 sicarios? Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo lo que vamos a compartir la semana que viene. Pedro, comienzas tú. ¿Querías decir algo del anterior? Y ahora ya pasamos a este punto. Pues nada, una palabra, lo que ha dicho la hermana Araceli, que me acuerdo también de Esteban, el mal, digamos, transfileja las cosas de tal manera que dice mentiras. Ajá. ¿Qué Sí. quiere decir? Sí, entiendo. Claro, porque lo llevamos a nuestro terreno. Muy bien. Venga, hermanos, algo de esto que les llama la atención y nos vamos. En 5 minutos lo resolvemos todo. Son 32, 33, en 5 minutos acabamos. Algo que les llame la atención, hay cositas. Alfredo, habla poco hoy. Decía que con Mónica, ¿cómo ha venido? No, déjame, hermano, hable. Hermano, Dígame usted. que lo anterior que le... Sí, en el 37. Que le acusaban al apóstol Pablo. ¿Sí? Él lo confirma aquí ya en el 37, por eso alzó la mano y dijo que si se le permitía hablar a él. Entonces ya lo confirmaba él que, claro, él lo que estaba diciendo era lo cierto. Todo lo que... Mira, de eso que usted dice, hermano, Sí. me quedo con algo sorprendente. El carisma del apóstol Pablo. Amén. Amén. Hay una turbe enfurecida, una turba enfurecida. Quieren cargárselo. Manda silencio y se calla. Ya se calla, ya lo escuchan. Y se calla. Autoridad. Y lo escuchan. Claro. Fíjense qué dominio del lenguaje, qué cultura la del apóstol Pablo. A ellos les va a hablar en hebreo. Con el comandante hablará en un griego, no en un griego, un griego culto. Que este hombre, dice, bueno, a Pablo no le conocía, pero se da cuenta de que este no es una chusma. Este hombre tiene aquí formación, ¿eh? Este hombre tiene formación. Muy bien, Alfredo. Por eso, claro, se le permitió que hablase. Habla, sí, le permitió, claro, le permitió por eso. Claro. Cuando le escuchó hablar en griego culto, dice, hombre, este humil no puede ser. Claro. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, porque este hombre formación tiene. Pero también de dónde viene, ¿no? Aparte de la lengua, luego también que le dice dónde viene y la Sí. Y eso que todavía, ya llegaremos a eso, él todavía no habla de su condición como ciudadano romano, ¿sabes? Pero sí. Muy bien. ¿Algo más, hermanos? ¿Carmen? Que lo que dices tú, que carisma, que fuerza, después que me habían pegado y después de todo, pues con qué autoridad. ¿Ustedes alguna vez han visto una reunión de vecinos que están todos muy enfadados y que ponen a hablar y no te escucha nadie? Imagínense qué cantidad de gente había, qué autoridad para pedir silencio y que la gente se pusiera a escucharlo. Sí, les voy a explicar algo. Ahí se menciona un egipcio. En el año 54 después de Cristo, un egipcio llevó unas 4000 personas ahí por el desierto. Los comentaristas hablan del Monte de los Olivos, prometiéndoles que harían derribar los muros de la ciudad. ¿Vale? Se dice que a este hombre le seguían sicarios. Eso significaba que portaban dagas. Dagas que iban encubiertas con la ropa y entonces se mimetizaban entre la gente y cuando podían atacaban. Los romanos acabaron con estos 4000 seguidores, pero este líder consiguió escapar. Por eso la pregunta de este comandante fue: ¿no serás tú
este egipcio que en el año 54, y ahí se pone a explicar Pablo, yo soy ciudadano de una ciudad no poco importante, tal. Pues eso más o menos es lo que quería explicar, lo del egipcio, que habla griego culto, y tenía algo más. Ah, no, simplemente, bueno, decirles, y con esto terminamos, en la fotografía si quieren verlo, cuando se lo llevan a la Torre Antonia, es que la torre, bueno, esta foto a lo mejor se ve mejor. La fortaleza Antonia se comunicaba por dos escalinatas, ahí va, por dos escalinatas con los atrios exteriores del templo, ¿vale? Por eso fue más o menos fácil trasladarle del templo a la fortaleza Antonia, a la torre. ¿Vale, hermanos? Sí, Araceli, dígame usted. Este estudio lo he dado yo en YouTube. ¿En YouTube? ¿Cómo que lo has dado tú? Lo de la Antonia y todo el rollo. Ah, que le has pegado. Bien, bueno. Está bien. ¿Y eso qué significa? Cuando lo estabas diciendo, estaba bien. Ah, o sea que te sonaba, ¿no? Claro. ¿Y he mentido en algo? Y además, ahora dicen que el templo que van a hacer, que lo van a hacer en otro lugar, pero que no tiene que ser ahí, que tiene que ser en donde estaban antes. Hay un pequeño problema. Hay un pequeño problema. Para empezar, mira, escuché una vez un podcast sobre un judío. Y claro, nosotros tenemos un concepto del tema de la ley, de los 613 mandamientos, de tal y cual. Y me gustó mucho cómo explicaba a un judío actual su religión, ¿vale? Y explicaban que ellos no tienen necesidad del templo ya. La cosa ha cambiado, eso ya no están sacrificando animalitos y ese tipo de cosas. Ellos ya no necesitan el templo. Y es más, es inviable. Pero lo quieren hacer. Pero es inviable, porque provocaría la tercera, la cuarta y la quinta guerra mundial. Porque el lugar donde tendría que estar enclavado ese templo, están los árabes ahí ahora. Están ahí todos, hay iglesias cristianas, hay sinagogas judías, hay templos islámicos. Tienen que tirar todo. ¿Vas a tirar tú todo? Pues sí, bueno, no, porque ya digo, los islámicos tienen ahí. Claro, eso es inviable, hermana. O sea, eso es inviable. Es inviable. Donde tienen que hacerlo, tienen que Es inviable. Claro, sí. Pero ya les digo que un judío es más, si quieren alguno que esté interesado, yo les puedo pasar el enlace del podcast. Es curioso porque muchas veces nosotros llevamos las cosas las reducimos al extremo y pensamos que igual, que es como los cristianos, que todos son iguales. No, hay muchas formas de interpretar el judaísmo, y hay unas diferencias enormes entre unos y otros. Y unos observan unas cosas, otros, pues eso pasa como en el ambiente cristiano, hay muchas formas. Una cosa, otros dicen otra. Sí. Yo digo, déjate tú a ver si te vas a meter donde no te va. Bueno, ¿algo más? Carmen, Marisa, Tere, Mónica. ¿Se va con la cosa clara? Sí. Se va con el nombre claro, ¿no? La fortaleza con el nombre de tu madre. Araceli no te ha dejado, te quita el protagonismo, no te ha dejado. No te ha dejado. Decirle de buen renombre. Está así. Esta mujer. Bueno, hermano, nos vamos al capítulo 22, ¿eh? Vamos con paso firme y decidido, ¿eh? Estudiando el libro de Hechos. Nos despedimos con una oración.